Muy buenos días, queridos hermanos, mis hermanas, bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Belén. Un gusto siempre verles a cada uno de ustedes, por lo menos una vez cada semana nos estamos viendo. Y hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Voy a pedirles que vayan buscando sus Biblias en el libro de Segunda Samuel. Segunda Samuel y saludos también a quienes nos están viendo en la transmisión de Facebook. Gracias. Estamos buscando el libro de Segunda Samuel, capítulo 6, versículos 1 al versículo 12. Segunda Samuel es un libro del Antiguo Testamento y hoy vamos a meditar acerca de la importancia de poner a Dios en primer lugar dentro de nuestras vidas. ¿Alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de estar a prueba en un trabajo? Regularmente algunas instituciones, cuando hacen la contratación de un personal, los ponen a prueba. Depende de cada institución. Hay instituciones que los ponen a prueba un par de meses, un año o algo así, para después ponerlos de planta o ponerlos para contrato fijo. Y esta etapa de prueba va a determinar de cuán efectivo es el personal, cuán bueno es el personal, cuán comprometido está el personal. Y también esta etapa de prueba le sirve también al hermano o a la persona que va a postular para conocer cómo es la empresa, para conocer cómo es la institución. Si la institución son muy exigentes, si son muy matoneadores, que exigen muchas cosas y dan pocas cosas, o exigen en demasía, o los jefes son muy estrictos. Esta etapa de prueba nos ayuda a conocer mucho más de la institución. Y en la Biblia vamos a ver el día de hoy un relato bíblico bien particular, bien escondido además. Tal vez no lo hayan escuchado nunca, y si lo han escuchado van a ver que regularmente no se predica de este personaje en la Biblia, aunque su nombre alguna vez yo lo he escuchado. En el libro de Segunda Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 12, encontramos la historia de cuando ya el rey David quiere trasladar el arca. El arca era una especie de cofre, una especie de baúl, donde se depositaba las tablas de la ley, se depositaba la vara de Aarón, que siempre florecía, y también algunos decían que se había depositado, habían ratoncitos y tumores de oro, que era una ofrenda que los filisteos les habían dado a los israelitas. Esta arca era como la representación de la presencia de Dios, y era algo bien sagrado, era muy sagrado para el pueblo de Israel. Esta arca, David la quiere trasladar a la ciudad de David, a Jerusalén. David va a hacer una gran festividad para esta situación, va a buscar bueyes que nunca habrían cargado para que jale esta arca. La historia es bien interesante porque todo el pueblo está emocionado de que la presencia de Dios, lo que manifestaba la presencia de Dios, que era el arca del pacto, se iba a trasladar a otro lugar. En esta misma escena es cuando nosotros hemos escuchado alguna vez que David danzaba, ¿verdad? Y danzaba, que incluso hasta cuando danzaba, y como en ese entonces no utilizaban pantalones, hasta sus intimidades de David se mostraba y su mujer le va a reclamar. Más adelante está esta historia. Pero el personaje que vamos a ver está en el intermedio de esta historia, cuando se estaba trasladando el arca del pacto y David estaba haciendo presente de esto. Dice así en el libro de Segunda Samuel, capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Esto menciona porque el arca del pacto literalmente tenía unos querubines levantando sus alas en esta posición, y debajo de esto estaba ahí el baúl o el arca. Entonces dice, versículo 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado,
con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Miren este detalle. ¿Cómo es el relato? David está haciendo una gran fiesta para trasladar lo que va a representar la presencia de Dios a Jerusalén, y están danzando, bailando, y hay una gran fiesta con sonidos de arpa, de salterios, de tambores, de todo. Pero mientras los bueyes están caminando, parece que se está empezando a tambalear, y uno de ellos, que es Usa, trata de sostener el arca y lo pone ahí su mano, e inmediatamente muere. Dice que Dios se molestó en su furor por esa temeridad y murió Usa. Y medio que hay un silencio entre todos y dice, silencio, ¿qué ha pasado? Usa había muerto. Un varón que simplemente lo único que quería hacer es ayudar esto, es que no se caiga el arca, y ¡pam!, muere. Es muy inexplicable esta situación porque uno dice, ¿pero por qué? O sea, ¿qué ha sucedido? Algunos comentaristas mencionan que probablemente Usa no estaba digno o no estaba en la condición de poder acercarse a la presencia de Dios. Alguna vez les había relatado que en el templo los sacerdotes tenían que presentarse dignos y santificados a la presencia de Dios, como algunos dicen, confesados delante de la presencia de Dios. Pero Usa puso y literalmente murió, fue muerto. Sigue relatando ahí la historia, versículo 6, y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano en el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto, junto al arca de Dios. Versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y miren este detalle, versículo 9. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, Geteo. Su nombre es Obed, es de la región de Edom y pertenece a un pueblo que se llama Gad. El gentilicio es Geteo. Obed no es un israelita, no va a ser considerado todavía un levita, es un hombre común. Además, miren este detalle particular, si quieren pueden anotarse, en el libro de 2 Samuel, capítulo 21, más adelante, a ver, van a ojear, ahí está, solo se los voy a leer, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, dice así, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual Eleán, hijo de Jeroregim de Belén, mató a Goliat Geteo. O sea, Goliat, ¿recuerdan la historia de David y Goliat? Goliat era también de este pueblo, de Gad, era Geteo. Y Obed, el de la historia bíblica que estamos relatándolos en este momento, Obed también era Geteo. Un dato particular, ambos, Goliat y Obed, pertenecían a esta misma comunidad. No eran dignos, prácticamente no eran dignos de que la presencia de Dios se quede en ese lugar. No es que eran levitas o grandes adoradores, nada. Simplemente Obed Edom, el Geteo, porque David dijo, uy no, esto está difícil, ¿cómo voy a llevar yo la presencia de Jehová a mi casa? Si Usa se ha muerto, yo también me voy a morir, déjenlo en la casa de Obed, el Geteo. Imagínate esa situación, es un Dios diferente probablemente para Obed, pero el rey David, quien ya era poseedor de todo este territorio, deja el arca en tu casa. ¿Se imaginan esa primera noche cerca de tu casa? Está ahí el arca del pacto que hace unas cuantas horas un hombre había muerto por el simple hecho de haber tocado ese arca, había muerto. Y Obed va a cumplir un detalle bien interesante. Va a recibir esa promesa, esa bendición de Dios sin temor. Seguramente con mucha reverencia, con mucho miedo. Recibir ahí, uy no, aquí está el arca de Dios.
Este es el Dios de los israelitas. Es sabido que los ha sacado con poder. Me da miedo acercarme. Si lo toco, quién sabe, me muero. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, quién sabe, a toda su familia les dijo mucha reverencia, mucho cuidado. Es la presencia del Dios de los israelitas y tiene poder por si acaso. Van a tener cuidado. Está la presencia de Dios acá en nuestro territorio, en nuestra casa, y vamos a empezar a comportarnos como corresponde. Prohibido beber, prohibido fiestas, prohibido nada, porque cualquiera de nosotros se puede morir porque la presencia de Dios está aquí. Yo me imagino algo así a Obed explicando a su familia por qué ese arca con esos querubines se había quedado ahí. Cualquier curioso hubiera podido tocar y se moría como Usa. Pero Obed hizo algo particular, recibió la bendición de Dios en su hogar y miren lo que sucede, versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom, el geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, geteo, 3 meses, y miren esto, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Versículo 12. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. ¿Qué sucedía? 3 meses el arca del pacto se quedó en la casa de Obed. 3 meses. ¿Te imaginas, mi hermano, qué puede pasar 3 meses si, no sé, el presidente de la República se quedase en tu casa por alguna razón? O una persona con autoridad. Alguna vez le decía, ¿qué pasaría? A veces yo veo que muchos respetamos mucho a nuestros pastores. Ayer justo un pastor me decía, como una anécdota bien interesante, es que los pastores evidentemente tienen algo particular. Le creen un poco más a Dios, están un tiempo más con el Señor y la bendición que tienen, incluso el Señor le decía a sus discípulos, si ustedes van a una casa, la bendición de ustedes van a recibir en esa casa. Entonces, imagínense que, no sé, mi persona pueda quedarse a vivir contigo 3 meses. ¿Te imaginas esa situación? Yo me imagino, como decía Obed diciendo a su familia, prohibido discutir 3 meses. Bien se van a tratar entre ustedes. Prohibido estén gritando la voz, porque se va a dar cuenta el pastor. Cuidado que me estés mirando feo y preparen la mejor comida por si acaso, porque está viniendo el pastor a la casa. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar? No sé, tal vez 3 meses. 3 meses vivió Obed con el arca en su casa, donde él vivía. Yo me imagino que la primera semana habrá sido un poco incómodo decir el arca de Dios está acá. ¿Por qué están gritando? ¿Por qué están tomando sus fiestas o adorando a otros dioses? El arca del pacto está aquí. Tienen que comportarse bien. Dios está acá, en nuestro hogar. Estoy seguro que su familia empezó a cambiar sus hábitos. Si adoraban a otros dioses, por esos 3 meses tuvieron que guardar sus dioses y saber que el arca del pacto de Dios estaba ahí en su hogar. 3 meses. Pero lo interesante que Obed y su familia vio que estos 3 meses no solo eran unos meses de ya no tengo que gritar, ya no tengo que pelear, ya tengo que ser buena persona. No, fueron 3 meses de que a pesar de que ellos tenían que empezar a cambiar, fueron 3 meses donde dice literalmente, y Jehová bendijo a Obed Edom y a toda su casa. O sea, estos 3 meses, ¿qué habrá sucedido? Más sus animales se habrán multiplicado, se seguían reproduciendo, su cosecha estaba teniendo más. Quién sabe, empezaban a venir animales simplemente a su casa. O sea, ese lugar que estaba la presencia de Dios, ¿involucraba santidad? Sí, pero también involucraba como consecuencia la bendición de Dios para su vida. Estaba la presencia de Dios dentro de su hogar. Y Dios estaba bendiciendo la casa de Obed Edom porque él había decidido, tal vez no voluntariamente, recibir la presencia de Dios en su casa. Dios bendice nuestros hogares, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a recibir la presencia de Dios en medio de nuestros hogares. Uno pregunta, ¿pero por qué, pastor, en mi casa Dios no veo la bendición? Porque tal vez en el caso de David dijo, uy, no, me da miedo. Mejor no llevo la presencia de Dios a mi casa porque esto es peligroso. Y algunos nos comportamos así, mis queridos hermanos. Digo, no, mejor no.
¿Para qué voy a llevar la presencia de Dios a mi casa si esto es peligroso? Pero ¿saben lo que involucra la bendición para la casa de Obed? Que así como Obed tuvo que restringirse probablemente de muchas cosas en su casa y buscar la santidad para agradar al Dios de Israel, sí también nosotros, si realmente anhelamos la bendición de Dios, debemos buscar su presencia en el hogar. Yo no voy a poder estar en tu casa todos los 3 meses, pero si realmente tú quieres que Dios bendiga tu hogar, permite que la presencia de Dios esté en medio de tu hogar. Y si crees eso, que la presencia de Dios está en medio de tu hogar, háblate. Es decir, mira, estoy empezando a discutir con mis hijos, estamos empezando a levantar la voz. Pero no, está la presencia de Dios aquí. Hijitos, van a disculpar que les haya gritado. No me he dado cuenta, aquí estaba el arca del pacto de Dios. Me imagino así a Obed calmándose día tras día. Pero al tercer mes, estoy seguro que Obed era una nueva persona. ¿Te imaginas 3 meses tú absteniéndote de conflictos, de dificultades, orando? Porque yo me imagino que Obed cada mañana, porque en ese tiempo se adoraba a los dioses. Se adoraba con sacrificios, se adoraba con incienso. Yo me imagino que cada mañana Obed, de manera disciplinada, sacaba su sacrificio, lo prendía y lo ponía delante del arca del pacto de Dios para adorar al Dios de Israel. Cada mañana estoy seguro que hacía eso porque él sabía la historia. Sabía que Usa, el simplemente hecho de haber tocado el arca, le quitó la vida. Entonces seguramente Obed adoraba a Dios cada mañana. Seguramente Obed empezó a cambiar su carácter. Si antes era airado, trataba de mantenerse lúcido porque sabía que el arca del pacto estaba en medio de su casa. Pero vemos un detalle particular. David, al ver que la casa de Obed había sido bendita, dice, entonces llevémonos a casa. Y se lo lleva David, la presencia. Y ahí es donde calza la historia de que David danzaba y que su esposa Mical les reclama, ¿por qué danzas con tanta vergüenza? Me haces pasar con la gente. Se te ve todo cuando has bailado. Y sabemos esa historia de David. Pero algo particular que sucede con Obed, porque aquí parece que desaparece, que él era geteo. Él era de la comunidad de Goliat, el filisteo. Eran de la misma nacionalidad prácticamente. A él no le correspondía ir a ser levita, ir a adorar a Dios. Pero hay algo que realmente, hermanos, les va a fascinar cuando ustedes vean. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, Primera de Crónicas, se encuentra como 3 libros más adelante del libro que hemos leído. Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 18. Dice así, Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 18. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, a Jaziel, a Semiramot, Jehiel, Unit, Eliab, Benaya, Masías, Matatías, Eliefeu, Micaías, Obed-edom y Jehiel, los porteros. Un versículo más, versículo 24, un poquito más adelante. Y Sebanías, Josafat, Nataniel, Amasial, Zacarías, Benaya, Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. ¿Saben qué sucedió con Obed? Después de estos 3 meses, probablemente antes de ese encuentro con el arca del pacto de Dios, Obed tenía la adoración a los dioses de los filisteos, porque él pertenecía a la región de Gat. Pero una vez que la presencia de Dios llegó a casa, porque David lo ordenó de esa manera y dijo, acá la presencia de Dios se queda en la casa de Obed, el geteo. Y se fue David, y Obed tuvo que quedarse mirando con miedo, empezando a cambiar su adoración a otros dioses, empezando a adorar el arca y al Dios de los israelitas. Y a los 3 meses veía cómo se multiplicaban sus producciones, sus animales, cómo prosperaba toda su casa, y su casa era llena de bendición, que después de ello, es seguro, porque la Biblia lo menciona así, que Obed voluntariamente se ofreció al servicio del templo. Esto ocurría de vez en cuando con algunos extranjeros, y Obed era uno de ellos. Obed
se había ofrecido para el puerto de portero del arca del pacto. Prácticamente le halló el gusto de buscar y servir a Dios. No solo se quedó como portero, también se quedó entre los músicos. Y les comento que no solo fue él, no también sus hijos. Miren este versículo, igual está en Primera Crónicas capítulo 26, más adelante, versículos 4 y 5. Primera Crónicas capítulo 26, versículos 4 y 5. Dice así: los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabat el segundo, Joal el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Pehualtai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Ahí en la parte de arriba dice porteros y oficiales. 3 meses habían cambiado la vida de Obed y de toda su familia. 3 meses con la presencia de Dios en casa hizo que ellos cambien sus hábitos, sus actitudes, sus conflictos, sus problemas, sus dificultades. Algunos estudios mencionan que 21 días necesita uno para generar nuevos hábitos. 21 días dicen porque más o menos en promedio, esto lo ven con las gallinas, de ahí nace este dato, las gallinas en promedio van a huevear y van a ponerse sobre los huevos alrededor o aproximadamente 20 a 21 días. Por eso dicen que 21 días es suficiente para que una persona alcance un nuevo hábito. Pero se necesitan 90 días para generar un estilo de vida diferente. 90 días de lo que tú estás haciendo. Si hoy quieres generar un estilo de vida de oración, de ayuno, de meditación, de buscar la presencia de Dios, contá hoy. Estamos empezando un 15 de febrero, al 15 de marzo, al 15 de abril, al 15 de mayo. Si tú cumples de manera rutinaria el cambio de hábito en tu vida, va a ser un nuevo estilo de vida. 3 meses estaba Obed con la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo tú estás con la presencia de Dios en tu casa? Porque la presencia de Dios no solo es para acá, para el templo. Les decía que la presencia de Dios es para tu trabajo, para la oficina, para tu casa, para tu dormitorio. La presencia de Dios está ahí o no lo está. Porque algunos somos como David y decimos, no, en la iglesia nomás yo tengo que comportarme bien. Acá, en mi casa no. Porque te cuento que Dios está ahí también en tu hogar. Si realmente eres hijo o hija de Dios, el Señor está ahí en medio de tu casa. Y cuando tú estás gritando, o cuando tú estás peleando, o cuando tú estás pecando, el Señor también está ahí siendo testigo de lo que tú estás haciendo. Obed cambió su vida rotundamente porque vio que la presencia de Dios le trajo bendición a su casa, que decidió y dijo, no, yo quiero más de este Dios, no solo quiero estos 3 meses, no se lo lleven de mi casa, por favor. ¿A dónde se lo quieren llevar? Déjenlo aquí. Y cuando vieron que se llevaron a Jerusalén, Obed dijo, vamos con toda la casa, toda la familia, nos vamos a Jerusalén, vamos a ir a trabajar de porteros allá para seguir en la presencia de Dios. Eso es saber poner como prioridad, como algo principal para tu vida. Saber distinguir qué es primero en tu casa, en tu vida, en tu familia. Si bien Obed tenía ya la bendición de Dios, él sabía que la bendición que había obtenido en su casa, lo material que había obtenido en su casa, no era porque simplemente ellos eran buenos, eran perfectos o eran grandes conocedores. Era porque la presencia de Dios había estado esos 3 meses en casa. ¿Cuál es la prioridad que nosotros estamos poniendo en casa, queridos hermanos? ¿Dios es primero en tu hogar? ¿Dios es primero en tu vida, en tu familia, en tus decisiones, en lo que tomas día a día? ¿Es la primera cosa que piensas en la mañana y la última cosa en la cual antes de descansar? ¿O en la mañana te despiertas directo afanado, ay, no tengo que ir a trabajar, iré a trabajar? ¿O te levantas y dices, gracias Señor, tú eres lo primero? Eso se llama primicias. En el Levítico había una ordenanza que eran las primicias. Las primicias eran la ofrenda que el pueblo de Dios llevaba al templo porque era lo primero que lo querían entregar a Dios. De ahí también nace el concepto de lo que son los diezmos. Los diezmos es la primera parte, ese 10% que llevaba el pueblo al templo para presentárselo a Dios. Y la primicia del día es eso, buscar al Señor cuando tú estás en la mañana y levantarte y decir, gracias Señor, sé tú lo primero en mi vida, sé tú lo que yo quiero, lo que necesito. ¿Cómo lo hizo Obed?
como lo hizo Obed, siendo ni siquiera natural del pueblo de Israel, siendo del pueblo de los Gad, del pueblo de los gigantes como Goliat. Obed, de Edom, el Geteo, dijo: yo no necesito nada más que ir y seguir en la presencia de Dios. Póngame aunque sea como portero, no hay problema, pero quiero seguir en la presencia de Dios. Y también a mis hijos, por si acaso, porque aquí todos vamos a ir, porque yo soy padre y tengo que estar ahí para seguir sirviéndole al Señor. Si realmente la primicia, si realmente lo primero para ti es Dios, entonces, ¿por qué te es tan difícil buscarle al Señor? Si realmente Dios es disque primero para ti, ¿por qué algunos llegamos como si fuese una obligación y nos vamos como si fuese que ya nos hemos marcado? Como si ya hemos hecho presente y ahora sí tengo que coser porque ya es las 12. Si realmente Dios es primero en tu vida, lo buscas en la mañana. Eso dice Mateo: primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Eso lo sabía Obed, sin siquiera ser alguien de la nacionalidad hebrea, porque simplemente vio cómo Dios de Israel bendecía. ¿Es primero Dios en tu vida, en tu familia, en tus estudios? ¿Es lo primero que tú al despertar meditas y piensas, dices: Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Sé primero tú en mi vida. Mis hermanos, no solo basta tener un encuentro con Dios los domingos. Tienes que aprender a buscar el camino con Él constantemente. No solo es que el domingo tenga mi encuentro con Dios y en la semana ya no voy a caminar con Él. Si realmente quieres buscar del Señor, tienes que tener esa misma actitud que tuvo Obed, de creer que esos 3 meses cuando estaba ahí con el Señor empezó a cambiar su carácter, empezó a cambiar su vida, empezó a buscar un estilo diferente de adorar al verdadero Dios. Y cuando se fue la presencia de Dios, así como Moisés alguna vez le decía, Moisés, ¿qué le dijo al Señor? Señor, si vamos a salir, que tu presencia vaya conmigo. Pero si tu presencia no va a ir conmigo, no permitas que salgamos de este lugar. Y Obed prácticamente cumplió esa misma promesa al Señor. Si David se va a llevar la presencia de Dios, si se va a llevar el arca, yo me voy con el arca. Mi familia, todos nos vamos a ir para el arca. Pónganos como porteros, no hay problema. Porque él sabía cuáles son las prioridades de la vida. ¿Cuál es tu prioridad hoy? Tu trabajo, tus estudios, por eso te vas tan afanado, por eso llegas tan afanado, porque tu prioridad no es Dios. Hay que saber poner jerarquías de prioridades en la vida. Es Dios, es nuestra familia, es el trabajo, es la iglesia. Es la prioridad que hoy por hoy tú estás poniendo constantemente. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el oro y las riquezas y los títulos y la fama si el hombre va a perder su vida? Dijo el Señor. ¿De qué te va a servir si Obed diría, ya que se vaya nomás la presencia, pues ¿qué vamos a hacer? Un rato está, que se vaya. Normal, vamos a seguir acá. Estoy seguro que la bendición ya no hubiera seguido. Pero Obed sabía de dónde venía la bendición. De la mañana, yo te hago este desafío de los 90 días, los 3 meses de Obed, los 90 días para conformar un estilo de vida. Cambia tu carácter, empieza a transformar día tras día tras día. Aquellos que estamos leyendo la Biblia, seguro que a los 90 días va a cambiar tu estilo de vida. Si empiezas a hacer de manera disciplinada esa búsqueda constante del Señor. Pero si tú no pones como prioridad al Señor en tu vida, en tu familia, si no das las primicias del día al Señor, ¿de dónde buscas bendición? ¿De dónde esperas que llegue la bendición? No va a llegar, porque jamás ponemos a Dios como prioridad en nuestras vidas, sino la prioridad para nosotros es mis recursos, mis afanes, mi trabajo, mis estudios, mis actividades, mi deporte, mi novela, mi película, mi TikTok, mis redes. Prioridad Dios primero. Y así como Obed, Dios va a bendecir tu vida. Una vez que el Señor
habite en nuestros hogares, su presencia esté en nuestro hogar, así como de Obed, la vida de la familia ya no es la misma. Porque desde que la presencia llegó a la casa de Obed, esos 3 meses cambiaron totalmente su vida. Si tú realmente llevas la presencia de Dios a tu hogar, y tu hogar va a cambiar, y tu trato va a ser diferente, debería ser diferente si realmente está la presencia de Dios ahí. Porque si no es diferente, si solamente acá nos desguardamos un poquito, si acá un poquito nos limitamos, si acá un poquito fingimos, y en casa otra vez somos los mismos, no, ahí no está la presencia de Dios. Ahí está cualquier cosa menos la presencia de Dios. Porque si en el lugar donde estamos ahí con insultos, con golpes, con patadas, estamos ahí haciendo pecado y pensando mal y obrando mal, estoy seguro que eso no es espíritu de parte de Dios. Pero cuando la presencia de Dios llega a un lugar y se queda ahí, la familia cambia, nuestro corazón cambia. La presencia de Dios genera cambio en la vida de las personas. ¿Por qué no estás cambiando? ¿Por qué no está cambiando la casa? ¿Por qué no está cambiando tu hogar? Porque al igual que David, dices, no. Mejor no llevo la presencia de Dios a mi hogar. Mejor que se quede para ellos. Mejor que la presencia de Dios se quede en el templo y ahí los domingos de vez en cuando voy a visitar la presencia de Dios. ¿Por qué no te llevas la presencia de Dios a casa? Si el Señor quiere habitar con nosotros, si nos anhela celosamente, si el Señor quiere estar en medio de nuestro trabajo, en medio de tu vida, en medio de tus pensamientos. ¿Se recuerdan de esa alabanza que decía, mi pensamiento eres tú, Señor? El Señor quiere habitar en medio de nuestros pensamientos, en medio de nuestra familia. 3 meses con Dios, Obed cambió. ¿Cuánto tiempo llevas con Dios y no ha cambiado nada? Es que muchas veces nosotros simplemente nos estamos rodeando de religiosidad y no de la presencia de Dios. Si 3 meses para un filisteo le ha sido suficiente para dedicarse y servir a Dios, yo no veo por qué tanto tardamos nosotros en tener ese mismo compromiso que Obed tuvo con el Señor. Yo les pregunto hoy día a mis hermanos, no define el lugar de donde venimos. Goliat, un filisteo también. Obed, un filisteo también. No define de dónde vienes, ni quién eres, ni qué es lo que has vivido, ni cómo está actualmente tu hogar. No define ni siquiera cuánto tienes o lo que tienes o las cosas que has obtenido hasta el día de hoy. Lo único que define el cambio para nuestras vidas es realmente si la presencia de Dios ha llegado a nuestro hogar. Permite el día de hoy, mi querido hermano, que el Señor habite en tu corazón, habite en tu familia. Que no venga el espíritu que genere división, ni peleas, ni conflictos, sino venga el espíritu de amor, el espíritu de compasión, de perdón, el espíritu mismo que tenía David, Pablo u Obed, que confiando plenamente en él se han entregado a ese camino. Mi hermano, si el Espíritu de Dios no ha habitado aún en tu corazón ni en tu familia, búscalo ahora que es tiempo. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Quieres buscar la bendición de Dios? Te lo repito, 21 días se necesitan para generar un hábito. 90 días se necesitan para tener un estilo de vida. Cambia el estilo de vida. Confía que el Señor está ahí en medio de tu hogar. Búscalo constantemente. Si hay un instante donde tal vez notas que ya estás agotando la paciencia, que ya estás por gritar o que ya estás, quién sabe, por tener conflictos o que ya estás empezando a ceder al pecado, recuerda cómo Obed miraba el arca y decía, tranquilos, y la presencia de Dios, silencio, está aquí la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está en casa, mis hermanos. Si no la has llevado aún, anda, lleva, hoy es el momento, lleva la presencia de Dios a tu hogar. Que exista arrepentimiento, perdón, reconciliación. Y si la presencia de Dios está ahí en casa, también va a venir bendición. También va a venir trabajo, sanidad.
también va a venir ahí sobre ustedes amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Esa es la bendición de Dios para el hogar. No creo que la bendición de Dios sea en nuestro hogar conflictos, peleas, discusiones, pleitos. No creo que eso venga del Señor. El Señor quiere venir a tu hogar con su presencia plena. Búscalo cada mañana, que sea lo primero para cada día, que tus primicias siempre sean para el Señor, desde los recursos, desde tus talentos, desde tu profesión. Dedícalo siempre al Señor. Dice: Señor, esto me has dado tú, estas son las primicias que yo tengo para ti, lo voy a servir, lo voy a predicar. Señor, esta bendición me has dado tú en el trabajo, esto lo voy a poner aquí delante de ti, Señor, porque tú eres primero para mí. En la mañana despierto y digo: Señor, gracias por este día. Y estos primeros minutos que me permites lo quiero dedicar a ti, a hablar contigo, porque sé que estas primicias que yo estoy dando para ti determinan la bendición que voy a tener durante todo el día. Obed se entregó plenamente al servicio del Señor, solamente porque 3 meses estuvo en la presencia de Dios. Algunos estamos tantos años en la iglesia, no servimos, ni predicamos, y nos da flojera servir. Como que nunca hubiera estado el Señor en tu hogar, como que nunca el Señor hubiera hecho algo en tu vida, como si nunca hubieras visto las bendiciones que Él da. Pero aquellos que realmente hemos visto y hemos compartido con la presencia de Dios, así como Obed, nos entregamos y decimos: Señor, como portero que sea, ponme, pero yo quiero más de esto, quiero más presencia del Señor en mi vida, que no me lo aparten. No me importa si voy a estar como portero, como músico, como lo que sea, pero quiero la presencia de Dios constantemente para mí y para toda mi familia. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos años estás tú, dizque, en la presencia de Dios? Y si dices que estás en la presencia de Dios, ¿por qué no reaccionas? ¿Por qué no entregas completamente tu vida al servicio y adoración del Señor? ¿Verdad que tenemos que empezar a cambiar? ¿Verdad que tengo que empezar a buscar más de la presencia de Dios? Y si la presencia de Dios está en mi vida, no me da flojera servir, no me cansa servir, no me avergüenza predicar de Cristo, no me avergüenza dar testimonio de lo que el Señor hace en mi vida, porque yo sé que eso es verdad. Porque, mis hermanos, si realmente tú no crees que lo que Dios ha hecho es verdad, ¿qué estás haciendo aquí? No entiendo a veces por qué muchos cristianos decimos que somos cristianos, pero dominicalmente venimos y en la semana ni hacemos nada por Cristo, ni siquiera buscamos del Señor, ni siquiera testificamos nada del Señor. Religiosamente estamos los domingos, pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano es tener ese encuentro personal con el Señor y continuar durante toda la semana con ese encuentro. Que la presencia de Dios te acompañe a tu hogar, mi querido hermano. ¿Quieres orar el día de hoy por tu familia? Que el Señor pueda bendecir también así como bendijo a Obed para con sus hijos entregados al ministerio. Hazlo. ¿Estás afanado en tus estudios? Primero el Señor. ¿Estás afanado para tu trabajo? Primero el Señor, después lo demás va a venir añadido. ¿Estás afanado en tu matrimonio, con tu pareja? Primero el Señor, primero el Señor. Primero busquen del Señor. Vamos a orar el día de hoy, queridos hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, así como Obed-Edom, a buscarlo constantemente. Dios no bendice aquel lugar donde no es bienvenido. Y hoy vamos a decir: Señor, bienvenido Espíritu Santo a mi familia, bienvenido Espíritu Santo a mi casa, a mi hogar, a mi vida. Bienvenido Espíritu Santo a mi trabajo. Y ahí es donde el Señor va a bendecir tu vida, tu familia. Señor, gracias te damos en este día. Quiero tu presencia, Señor, más en mi vida.